Hola hermanos, el día de hoy, 30 de enero del 2023, Madre del Señor, lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. No tenemos memoria obligatoria del día de hoy. Hoy es día de una santa virgen y mártir, patrona de Roma, es patrona de Roma, Santa Martina. Hay un montón de leyendas alrededor de la vida de ella, ¿no? Es muy interesante. Resulta ser que se dice que era de una familia noble, de una gens romana, y que pues se había consagrado plenamente al Señor en castidad, y entonces vendió. Se repiten muchas de las historias, ¿no? Inés, Cecilia, Lucía, es decir, para que vean ustedes, tienen mucho parecido, ¿no? Y entonces vendió todos sus bienes a los pobres. Parece ser que el emperador, extraño, Alejandro Severo era bastante tolerante. Alejandro Severo era de los que, de hecho, se cuenta que tenía en su familia gente cristiana. O sea que por eso les digo un poco complicado esto. Pero bueno, resulta ser que había mandado a buscar algunos pues, soldados importantes que fueran a capturar a los cristianos, y entonces encontraron a Martina, que se encontraba llorando. La llevaron a donde el emperador, y el emperador la vio y dicen que era hermosísima. Cuando se le pinta, por eso cuando se le dibuja, hay varias imágenes preciosas de ella. El Greco tiene una muy bonita de ella. Bueno, igual. Resulta ser que, pues entonces, el rey se enamoró de ella, le prometió que le iba a ser su emperatriz, su reina, y al final ella dijo que no, que ella no podía. La torturaron, entonces la llevaron a la fuerza. Ahí viene, por ejemplo, viene lo legendario, no la llevaron al templo de Apolo, y entonces le dijeron a los sacerdotes de Apolo que la hicieran a ella, que la obligaran, y en lo que ella se puso a rezar, y entonces vino un terremoto y se quebró la estatua de Apolo, le cayó encima a los sacerdotes de Apolo, que luego le pedían que por favor lo salvara, y que no sé cuánto. Y el tema es que había un demonio dentro de la estatua de Apolo, y entonces el demonio tenía 460 demonitos a su cuidado, a sus órdenes, y le pedía que no la sacara de ahí, que tenía tantos años de estar ahí, no me acuerdo cuánto, 20, 30 años, no me acuerdo, de estar ahí adentro el demonio. Y Martina, bueno, nada que ver. Digo eso porque vamos a leer el Evangelio de los Gerasenos, ¿no? Entonces viene también al caso con este tema. Y ya les digo, lo mismo pasó frente a la estatua de Diana, y así, ¿no? Finalmente la torturaron, y ahí entra la leyenda, porque es que realmente los datos de ella más fehacientes son del 600 y tanto, 625 en adelante. Y luego también recobró mucho renombre porque se encontró una tumba en el Foro Romano donde estaban precisamente el nombre de ella. Y entonces por eso se quedó esa tradición preciosa. ¿Por qué queda esa tumba ahí en el Foro Romano, donde probablemente fue martirizada? Y entonces el Papa Urbano decidió colocarle Urbano VIII, la fiesta el 30 de enero. Aunque se dice que ella había nacido creo que el 1 de enero o algo así. Pero el día es natal y ve el día de su muerte, pero entonces igual. Pero ya les digo, es interesante como quiera que se repita estas imágenes de las vírgenes, doncellas, que se consagran a Dios y que son capaces de entregarlo todo, incluso dar la vida por el Señor. Es interesante porque nuestros jóvenes necesitan estas imágenes de valor, ¿no? Y vamos, hay que subrayarlas. Vamos, hoy leemos siempre la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos, se hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres, por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel, otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos.
Recuerden que el sábado nos habíamos quedado hablando de Abraham, de Sara, de Jacob, modelos de la fe. Yo les había señalado, el autor está hablando de estos modelos de fe frente al hecho de que ellos siguen insistiendo, Jesús no puede ser el sumo sacerdote porque no cumple con la ley de Moisés, y entonces por eso él está probando que antes de la ley de Moisés había ya fidelidad, porque está la fidelidad y el resultado de la fe de un Abraham, de una Sara. Solo que dice, hombre, me faltaría tiempo para poder hablar de Gedeón, de Jefté, de Sansón, de Samuel. Es decir, fíjense, está mencionando algunos en particular, pero en la mayoría son jueces. Esos jueces, David, los profetas, todos ellos. Y describe, más pareciera que estuviera describiendo gente perseguida en nuestro tiempo, ¿no? Torturados, los mártires, pensamos en Santa Martina, ¿no? El día de hoy, todos los que fueron maltratados sin alcanzar así la resurrección, para alcanzar ellos la resurrección, pero no lo vieron, no vieron la promesa, pero perseveraron, aunque hayan sido muertos a espada, aunque hayan sido encadenados, aunque hayan sido encarcelados, aunque se les toda la descripción que hace, pero al final lo que está queriendo decir es que esta perseverancia le lleva a ellos a confiar plenamente en Dios, a abandonarse totalmente en Dios. Por eso lograron muchas cosas, se salvaron en algunos momentos, de las fauces de los leones, piensen en el caso de Daniel, del fuego, dice, probablemente también se está refiriendo a Elías, ¿no? Acuérdense de toda la historia aquella. En el caso de la espada, el mismo David, ¿no? Que fue liberado. Es decir, va repitiendo unas circunstancias que son, digamos, las consecuencias de la fidelidad, Pero Dios, la promesa de la resurrección, la va a realizar en Cristo. Todos ellos eran fieles, sí, de acuerdo, pero la promesa para completarse tenía que estar centrada en Cristo. Hacia allá va. O sea, fueron gente muy buena, gente extraordinaria, gente santa, sí, pero la santificación total y plena solamente cuando esté Cristo. Vamos al Evangelio, que es larguito, Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia, y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, varios elementos, ¿no? Jesús que cruza la orilla. Cruzar la orilla es llegar a un territorio netamente pagano. De hecho, por la región de Decápolis dice que va a andar predicando a aquel que era endemoniado. O sea que estamos en una región que no es judía, es gentil completamente. Y Jesús llega, por eso cuidan cerdos, son paganos, los judíos no van a cuidar cerdos, ¿no? Y entonces fíjense la imagen. Del cementerio sale el endemoniado que está poseído por muchos, es una legión. Y además por el número de los cerdos que se precipitaron, era más de una legión, ¿no? O sea, 2000, ya ven ustedes. Ahora, miren lo que está detrás, salir del sepulcro. Ahí se golpeaba él, O sea, es decir, lo demoníaco es la búsqueda de la muerte y el crearse o generarse dolor a uno mismo. Eso es lo que causa dolor, lo que me pierde. Fíjense, cuando llegan y ya se han matado los chanchitos, entonces se encuentra al hombre en su sano juicio, sentado y vestido.
No desnudo, o sea, pero probablemente andaba desnudo. O sea, la imagen de, no, ya en su sano juicio, civilizado, si lo quieren, ya de una manera más humana. Porque lo demoníaco es lo que deshumaniza. O sea, y eso es lo cierto, ¿no? O sea, lo menos humano es lo demoníaco. Así de sencillo. Y por eso apunta, claro, el ser humano no fue creado para ser un demonio. El ser humano fue creado para vivir en la gracia, no alrededor de los sepulcros, sino superando la muerte del sepulcro para la resurrección. Interesante que Jesús le pregunte cómo se llama, porque en el proceso de los exorcismos así es. Se pregunta para poseer el nombre, para de esa manera, pues en el nombre de Jesús, expulsarlo. Lo de los cerdos, evidentemente, es un animal impuro, entonces hacia allá apunta, ¿no? Eso, lo más impuro se precipita al mar. Alguno diría, Dios mío, yo diría, con toda conciencia, qué desperdicio de bacon, oigan, qué desperdicio de tocino, a mí me gusta mucho el tocino, pero bueno, así, eso es todas las imágenes que están detrás. Solo quiero terminar por el asunto del tiempo con esto. Jesús no lo admitió en su compañía. Vete a tu casa y predícale a la gente lo misericordioso que Dios ha sido contigo. Fíjense, es que no todos pueden ser discípulos, discípulos todos somos, pero apóstoles no. Y esto hay que entenderlo. O sea, asociarse al ministerio del Señor Jesús y a su tarea, hay algunos que no pueden. Y el proceso de la vida de él es volver a su familia para humanizarse más. Allá se le envía, porque es en la familia donde encontramos el verdadero sentido del humano para vencer el mal. Les invito a hacer oración. Señor de bondad, cuando me rodee la tentación de la venganza, llena mis manos de tu ternura, para derramarla como un río que alcance a quien busca mi mal. Señor refugio mío, cuando sienta que ya no puedo más por las afrentas y golpes de la vida, rodéame con tus brazos y no me sueltes. Acurrúcame fuerte en tu pecho, Señor de toda bendición. Cuando sienta el corazón mendigo de afecto y amor, rózame con las yemas de tus dedos y disipa mis soledades y tristezas. Señor de bondad, refugio mío, Señor de toda bendición, en ti confío. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Martina, Virgen y mártir, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.